Desde 2018, con la salida de operación de varias aerolíneas y tras la pandemia y las exigencias impuestas por el gobierno a las compañías comerciales, los precios de los pasajes de avión para viajar desde y hacia Nicaragua son los más caros de la región, lo que obliga a los nicaragüenses a trasladarse vía terrestre a Costa Rica para volar hacia Estados Unidos, Europa y otros destinos. Mi colega Elmer Rivas conversó sobre esta situación con Lucy Valenti, expresidenta de la Cámara Nacional de Turismo Canatur. Veamos lo que le dijo. Lucy Valenti, gracias por esta entrevista. ¿El precio de los boletos para volar desde Nicaragua a algún destino en Europa o Estados Unidos cuestan el doble o más de lo que cuesta viajar desde Costa Rica a esos mismos destinos? ¿Por qué están por las nubes los precios de los boletos? Bueno, es realmente sencilla la explicación, Elmer. Es la disponibilidad de asientos que tiene Nicaragua para viajar, en vista de que son pocas las líneas aéreas que están viajando a Nicaragua y además con pocas frecuencias. Eso hace que la capacidad de asientos disponibles para Nicaragua sea muy pequeña en comparación con la demanda. Entonces esto hace que los costos de los boletos se disparen. Contrario a lo que sucede en Costa Rica o los otros países de la región, que ya la operación de las líneas aéreas que viajaban, que volaban a Centroamérica antes de que estallara el problema de la pandemia, pues se ha normalizado. En el caso de Nicaragua eso no ha sucedido y por tanto los costos de los boletos se encuentran, pues como vos decís bien claramente, por las nubes. Hay nicaragüenses y extranjeros que están viajando por tierra desde Managua hasta Liberia o en San José, en Costa Rica, para abordar un vuelo más barato hacia cualquiera de sus destinos. ¿Qué impacto tiene eso para el sector turístico nacional? Bueno, sí, definitivamente. Y déjame decirte que no solo a Costa Rica, también hay gente, especialmente la gente que vive en la zona norte del país, que viaja, por ejemplo, a Tegucigalpa para tomar de allí un vuelo desde ahí a otros destinos con costos mucho más competitivos. Pues básicamente como se trata en este caso de un turismo emisivo que sale, el impacto mayor pues lo tienen las agencias de viaje, ¿verdad? Que están dejando de vender boletos desde Nicaragua, aunque obviamente sí venden los boletos desde los destinos donde vaya a salir el pasajero, ya sea Costa Rica o Tegucigalpa o San Pedro Sula o San Salvador, ¿verdad? Que es donde la gente está buscando opciones para conseguir boletos más baratos. Entonces, básicamente, el principal impacto se tiene en las agencias de viaje y también en los impuestos que deja de percibir el Estado por los boletos que no se están comprando aquí en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, eso tiene un costo, un impacto en la recaudación. ¿Y qué opciones les ha quedado a las turoperadoras y todas aquellas empresas del sector turístico frente a ese escenario? Bueno, estamos hablando de dos aspectos, ¿verdad? Que se ven afectados en la actividad turística por la problemática de los altos costos de los boletos aéreos. Uno es el turismo emisivo que sale de Nicaragua. Este es fundamentalmente el nicaragüense o el residente en Nicaragua que está buscando opciones para viajar más baratas, ¿verdad? Y aunque es un poco más digamos, más molesto, pues tener que salir es un tedio más, tener que irte por tierra a San José o a Tegucigalpa, pues obviamente la reducción en el costo es bastante significativa y eso amerita pues que el pasajero haga ese esfuerzo. Otro aspecto que hay que considerar es el hecho de que el turismo internacional hacia Nicaragua no ha podido normalizarse a los niveles de antes de la pandemia y mucho menos de antes de la crisis política del 2018, porque la operación aérea hacia Nicaragua no se ha normalizado y por tanto eso está haciendo que el flujo de turismo que visita Nicaragua sea bastante reducido en este momento por la falta de capacidad de asientos y porque los boletos son tremendamente costosos y obviamente un turista
centroamericano, un turista de México, de Estados Unidos, de Canadá o de otros países, va a escoger otros destinos de la región que tienen un precio más competitivo en términos de boleto aéreo y en general en su paquete turístico. Entonces, esta problemática de las líneas aéreas está afectando el flujo de turismo hacia Nicaragua y es una de las razones principales por las cuales el turismo no ha podido, el flujo de turismo hacia Nicaragua no ha podido normalizarse a los niveles de antes de la pandemia, y esto está teniendo un impacto tremendo en las empresas turísticas, que en su mayoría son MIPYME, fundamentalmente pues los hoteles, los turoperadores, que dependen casi que no exclusivamente, pero un 90% dependen de la operación, de la actividad del turismo internacional. Lucy, la decisión del gobierno de Nicaragua de suspender el requisito migratorio de presentar una prueba negativa de COVID-19 para ingresar al país generó muchas expectativas para el sector turístico y para el retorno de las aerolíneas estadounidenses. Pero, ¿por qué eso no ha ocurrido? Bueno, yo lo dije desde el comienzo, ¿verdad? O sea, y desde antes de que el gobierno quitara la prueba del PCR, desde hace tiempo atrás, han sido no solamente la prueba del PCR, sino otros requisitos que se impusieron, que ha hecho que las líneas aéreas fuera de las regionales no hayan normalizado su operación a Nicaragua. Y si bien es cierto, el quitar la prueba del PCR ha sido un paso positivo, un paso importante, no llena todavía los requerimientos de las líneas aéreas, por ejemplo, las americanas, que requieren que se normalice los requisitos a como estaban antes de la pandemia para que ellas puedan normalizar su operación. O sea, el hecho al quitarse la prueba del PCR hace falta todavía que se elimine ese requerimiento de que las líneas aéreas tienen que enviar con 72 horas de anticipación la lista de pasajeros a Nicaragua, ¿verdad? A migración. Porque eso, ¿qué sucede con eso? Eso significa que las líneas aéreas no pueden vender boletos dentro de esas 72 horas porque ya no pueden agregar más pasajeros. Entonces les están afectando sus ventas, ¿verdad? Por un lado es ese tema. Por otro lado, también hay otro requisito que se impuso, que es que las líneas aéreas tienen que llenar un formulario que es un formulario en Excel, y las líneas aéreas, su sistema, tienen un sistema distinto para todo su trabajo, digamos, digital y demás en computadoras. Entonces, eso significa que ellas tienen que poner personal extra para poder llenar toda la información que el gobierno de Nicaragua les exige. Y pues las líneas aéreas no están dispuestas tampoco a incurrir en esos gastos en una época que es una época de crisis para el mundo entero y para las líneas aéreas en particular, por todo lo que ha significado el tema de la pandemia. Recordemos que estas son líneas aéreas que vuelan al mundo entero y han sido afectadas duramente, y cualquier costo adicional en el que tengan que incurrir, pues es un tema que ellos lo piensan dos veces. También, si no tiene la vacuna, la persona tiene que presentar la prueba del PCR, ¿verdad? Entonces ese es un problema con las tripulaciones, sigue siendo un problema con las tripulaciones, porque pues el tema de la vacuna es un tema voluntario, ¿verdad? Y en Estados Unidos pues es un tema voluntario. Eso quiere decir que si un piloto, una aeromoza, alguien no tiene la vacuna y está dentro del equipo, digamos, que va a volar ese día a Nicaragua y no tiene la vacuna, tendría que hacerse la prueba. Entonces ese es otro problema también. Entonces, pues como ven, no es solamente el quitar la prueba del PCR. Hay otros requerimientos que se están exigiendo que es necesario que el gobierno reconsidere y flexibilice si de verdad les interesa reactivar y la actividad turística como se debe, ¿verdad? Todo el resto de los países de la región han flexibilizado al máximo sus medidas, de tal forma que las líneas aéreas han vuelto, inclusive en el caso de Panamá, hasta nuevas líneas aéreas están llegando. Si de verdad el turismo es un tema importante para las autoridades y les preocupa también la reactivación económica en la cual el turismo tenía un impacto muy importante, pues deberían de priorizar en su agenda
los problemas que está enfrentando el turismo en Nicaragua para darle solución de una vez por todas y no seguir imponiendo medidas que lo único que están buscando es ejercer controles en la población. ¿Puede mantenerse a flote el turismo nacional quedando a la vez fuera del mercado mundial de la conectividad aérea? Por supuesto que no. La industria turística de Nicaragua y de ninguna parte, pues realmente vive solo del turismo interno, turismo nacional, y menos en una economía débil como la economía nicaragüense. En países que tienen una economía sólida, donde hay una clase media fuerte, con un alto porcentaje de la población en esos niveles económicos, pues sí, es un país donde el turismo interno pues tiene un peso importante, pero nunca sustituye al turismo internacional, porque el turismo internacional es el que genera y trae divisas a un país, y el país necesita las divisas internacionales para poder compensar su balanza de pagos y hacer los pagos en dólares que necesitan para pagar sus deudas y otras cosas. Entonces, el turismo internacional, que es el que le trae las divisas al país, debería ser una prioridad para el gobierno, ¿verdad? Y en ese sentido, realmente deberían de buscar cómo facilitar las cosas, y es algo que no estoy viendo que esté sucediendo. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.